Apreciados amigos, al extenderles un afectuoso saludo cristiano, hago mías las palabras del apóstol a los atribulados filipenses en el capítulo 4, verso 4 de la carta que les escribió. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Dónde se encontraba San Pablo al escribir este consejo? En Roma. ¿Y qué estaba haciendo en la capital del imperio? Estaba iniciando el tercer año de su cautiverio, preso del malvado emperador Nerón. Sí, fue desde la cárcel romana que animó a los filipenses a regocijarse. No estoy en una cárcel y nunca lo estuve, pero si el apóstol, que tanto sufrimiento experimentó en su abnegado ministerio, pudo expresarse así, entiendo perfectamente que no tengo derecho ni a desanimarme ni a quejarme. Sí, bien lo sé, que en un mundo como el nuestro, en el que fuerzas tan antagónicas como irreconciliables agolpan nubes amenazadoras sobre el derrotero de su historia, más realistas podrían resultar expresiones de pesimismo, desconfianza y desánimo. Y sin embargo, el valiente consejo que el apóstol nos envía desde una cárcel nos llama con potente voz a seguir teniendo esperanza, aunque todo parezca conspirar contra nosotros. Mis estimados amigos, si hablamos de confianza, es porque hay razones para hacerlo, porque el fundamento de nuestra esperanza, la esperanza cristiana, no está en los hombres, sino en Dios. No en un mero concepto acerca de algún ser supremo, totalmente trascendente y remoto, sino en un Dios que conoce el futuro, un Dios que está en control de la historia. Por esa razón es que Él puede predecir el futuro, puede anticipar los eventos, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones para orientación de su pueblo. Como tan bien lo expresara San Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y verso 19, y tenemos aún algo más firme, a saber la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Lo que se le mostró al monarca más poderoso de la tierra en aquella noche del año 602 a.C. fue algo así como un gigantesco audiovisual en el que mediante trazos ágiles y certeros se le ofreció un ajustado panorama profético extendido desde aquellos tiempos hasta la culminación del drama de la historia humana. En otras palabras, desde las postrimerías de aquel siglo VII a.C. hasta el fin del mundo y el regreso glorioso del Señor. Lo que el rey vio en su sueño fue una estatua colosal y muy singular, tanto por sus enormes dimensiones como por los metales que exhibía su estructura. En efecto, su cabeza era de oro, sus brazos y tórax de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una extraña mezcla de hierro y barro cocido o cerámica. Mientras el rey la contemplaba, enhiesta, majestuosa y aparentemente inconmovible, un segundo símbolo apareció en el escenario del sueño. Una roca de origen sobrenatural que golpeó los frágiles pies de la estatua, derribándola por tierra. Y después de haberla pulverizado por completo, esa enigmática roca comenzó a crecer y a extenderse hasta hacerse un monte gigantesco que abarcó toda la tierra. No es extraño que el rey hubiera comprendido que se trataba de un sueño desusado, porque lo fue. Después de describirle lo que se le había mostrado en esa cautivante revelación, Daniel ofreció también la interpretación del mismo. 4 imperios mundiales sucesivos habrían de ocupar el escenario del planeta. Babilonia, representada por la cabeza de oro, continuaría todavía por algún tiempo, pero no para siempre. A pesar de su gloria y esplendor, a pesar de la juventud y de la extraordinaria capacidad administrativa de su monarca, en apenas unas pocas décadas más tendría que ceder el cetro del dominio mundial a otro imperio. De acuerdo a lo predicho por el ser que lleva la cuenta exacta de todas las naciones, en el año 539 a.C., el último de los descendientes de Nabucodonosor,
Su nieto adoptivo, Belsasar, murió en manos de un invasor enemigo y un nuevo poder, Medo-Persia, estableció el control sobre el mundo habitado. Representado en la estatua simbólica por los brazos y el tórax de plata, Medo-Persia fue durante un par de siglos el amo indisputado de los destinos humanos, aunque sin lograr alcanzar el poder y el brillo que habían caracterizado a Babilonia. Daniel continuó de la siguiente manera con la interpretación, asegurando a Nabucodonosor que tampoco subsistiría el imperio medo-persa, sino que caería abatido por un tercer imperio universal, representado por el vientre y los muslos de bronce, metal de brillo sumamente efímero. La historia testifica el cumplimiento asombroso de la secuencia revelada por Dios. Las huestes de Darío III Codomano, el último de los monarcas medo-persas, no pudieron resistir los impetuosos embates de las fuerzas combinadas de Grecia y Macedonia, acaudilladas por el intrépido Alejandro III Magno. Luego de la batalla de Arbelas o Gagaumela, en septiembre u octubre del año 331 a.C., el imperio de bronce se asentó sobre el solio que había pertenecido a los babilonios primeramente y a los medo-persas después. La historia del nuevo reino se extendió por 1 siglo y medio hasta caer sometido ante el naciente imperio de hierro, Roma, que terminó de absorberlo por completo. Sí, mis amigos, de acuerdo a lo que se le reveló a Nabucodonosor desde sus tiempos hasta la culminación de la historia humana, unos 26 siglos más tarde, habría solamente 4 imperios universales, 4 y no más. Así, Babilonia debió ceder su lugar a Medo-Persia, y ésta a su vez cayó bajo Grecia, la que a su debido tiempo debió inclinar también su derrotada cerviz frente a Roma. ¿Y Roma? ¿Perduraría ese poderosísimo imperio de hierro para siempre? No. Al cabo de algún tiempo Roma habría de dividirse, y la fortaleza de sus fragmentos no pasaría de ser la de una endeble y precaria mezcla de hierro y barro cocido. Y sin embargo, la presencia del hierro en la mezcla anticipó que el espíritu de Roma no se extinguiría con la caída del imperio. La vieja Roma habría de subsistir hasta el mismo fin, aunque bajo una nueva forma, no ya tan solo política, sino político-religiosa. La historia de lo que llamamos la era cristiana ha corroborado con creces la exactitud de la predicción. Roma sigue con nosotros y con los mismos afanes de dominio universal. Retomando el hilo de la interpretación, la preanunciada división del Imperio Romano, simbolizada en el sueño del monarca por los pies de hierro y ladrillo, se produjo en el siglo V de la era cristiana, cuando una Roma corrupta y envilecida cayó bajo el embate de las hordas saqueadoras procedentes del centro de Europa, tribus germánicas, las que con distintos nombres y caudillos se fueron posesionando paulatinamente del territorio de lo que había sido aquel gigantesco imperio. ¿No volvería a constituirse con el tiempo un nuevo imperio universal? No, definitivamente no. Por lo menos no antes que la historia humana estuviera a punto de concluir. En las palabras que el mismo Daniel dirigió al rey, encontramos la anticipación de esa imposibilidad. A pesar de que las leímos juntos en nuestro estudio anterior, su importancia es tal como para justificar su repetición. Pero lo haremos ahora en otra versión, la de Nácar Colunga. Daniel 2, 41 al 43. Lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro de alfarero, parte de hierro, es que este reino será dividido, pero tendrá en sí algo de la fortaleza del hierro, aunque viste el hierro mezclado con el barro. Y el ser los dedos parte de hierro, parte de barro, es que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro, porque se mezclarán con alianzas humanas, pero no se pegarán unos con otros como no se pegan el hierro y el barro. Oh, sí, se mezclarían, se realizarían muchos intentos de volver a consolidar su poder y dominio. Se trataría de lograrlo mediante la unión de las naciones en que se dividió Roma,
tanto mediante conquistas militares como alianzas matrimoniales. Pero todos estos intentos habrían de terminar en otros tantos fracasos. La historia ha conservado los nombres de algunos de los personajes que lucharon ardorosamente para volver a constituir un imperio universal sobre la base de la unión de los fragmentos de lo que fuera el Imperio Romano. Allí están nombres que ya hemos mencionado, nombres de hombres de armas, tales como Clodoveo, Justiniano y Carlomagno. Allí están también los nombres de varios pontífices romanos, quienes, olvidándose lamentablemente de la función específica que Cristo encomendara a su iglesia, se lanzaron a la arena política y militar empujados por la misma ambición. Y la lista podría también incluir a personajes de actuación más reciente, como lo fueron Luis XIV, Napoleón Bonaparte, Hitler, De Gaulle, los gestores del mercado común europeo y ahora los de la Unión Europea. No obstante, y a pesar de todos estos intentos, la declaración de Dios a través de su profeta sigue todavía en pie. La encontramos en Daniel 2:43. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Sin embargo, la historia no continuaría registrando en forma indefinida los inútiles intentos humanos por lograr el control universal. Al rey Nabucodonosor se le permitió contemplar la culminación sorpresiva del drama de la ambición, del orgullo y de la crueldad. En una palabra, de la rebelión humana contra Dios. Daniel 2, 44 y 45 dice, y en los días de estos reyes, es decir, mientras todavía continuaran los afanosos intentos por lograr un gobierno universal, global, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué promesa tan extraordinaria, qué seguridad tan alentadora. La historia humana concluirá con el establecimiento del reino de Dios. Ese reino no coexistirá con ningún otro reino o imperio, sino que los reemplazará a todos en forma dramática y definitiva. Así como los otros se fueron sucediendo cronológicamente, lo mismo ocurrirá con el establecimiento del reino de Dios. Varias otras secuencias proféticas de la palabra de Dios en este mismo libro de Daniel y en el Apocalipsis revelan aspectos adicionales de la historia humana. Pero la clave para interpretar correctamente los acontecimientos, la verdadera filosofía de la historia, es la que le fue presentada a Nabucodonosor a poco de comenzar su largo reinado. Y este exponente máximo del paganismo de sus días, este genio de la grandeza y el brillo de Babilonia, al escuchar este magnífico preanuncio profético, se postró rostro en tierra y exclamó, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor llegó a captar la gran verdad, la verdad que alumbra toda la maraña de los acontecimientos humanos, que el control de la historia está en última y básica instancia en las manos de Dios. Esta verdad sigue en pie, a pesar del paso de los siglos. Y en los comienzos de este siglo XXI, cuando la desorientación y la confusión parecen haberse asentado como una nube tóxica sobre el planeta, esta gran verdad no ha caducado. Todo sigue estando bajo control. Este notable capítulo del libro del profeta Daniel, el capítulo 2, se cierra con la maravillosa seguridad de que Dios intervendrá en forma decisiva en la historia humana
estableciendo un reino que nunca se corromperá, un reino que permanecerá para siempre. Todavía estamos bajo el símbolo de la estatua, en el período correspondiente a los pies de hierro y barro cocido. A unos 1500 años o poco más del momento cuando el Imperio Romano, el último de los 4, se fragmentó, resulta claro que no puede estar lejano el momento cuando la roca destruya definitivamente la estatua de los intentos humanos por controlar la historia y de ella surja el reino definitivo, el reino de Cristo y de Dios. Mis estimados amigos, y esta es una verdad realmente solemne, todos y cada uno de nosotros, por elección propia, estamos en uno de estos dos ámbitos. Como ya lo mencionamos anteriormente, o en el de la estatua o en el de la roca. Dos presentes y dos destinos. O el uno o el otro. Honestamente, ¿en cuál de los dos me encuentro yo? ¿En cuál de los dos se encuentra usted? ¿No es todo esto algo sencillamente extraordinario? Tantas alternativas y tantos detalles como los que caracterizan a la historia humana, pero alumbrada e interpretada por el reflector profético, no requiere más que dos símbolos para su correcta interpretación: la estatua y la roca. Sí, es cierto, la estatua todavía sigue en pie, no ha sido derribada todavía, pero ya alcanzamos a distinguir en la distancia la aproximación de la roca que pondrá fin al reinado de la estatua. Qué clara presentación de la verdadera filosofía de la historia. Resulta claro, por otro lado, que los ciudadanos que habrán de constituir ese reino tendrán que haber experimentado un cambio, una transformación más o menos completos en sus vidas. Antes de poder integrar el mismo, tendrán que haber terminado en ellos la lucha por la supremacía, la rebelión contra Dios, el afán de dominio y opresión de los más débiles. En las palabras de San Pedro, a quien hemos citado repetidas veces en estos estudios, quien sabía perfectamente que esa roca sobrenatural representaba a Cristo y solamente a Cristo, porque así lo afirma en su primera carta, los acontecimientos históricos debieran llevarnos a una seria reflexión. ¿Cuál? En sus palabras, registradas en el segundo libro, segunda epístola, capítulo 3, los versículos 9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Muchos otros pasajes de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, apuntan también a la consoladora seguridad de que si bien la historia de este mundo terminará en un espantoso caos humano, esa misma conclusión coincidirá con la poderosa y definitiva intervención de Dios en los destinos humanos. Entonces, y en forma inconfundible, se echará de ver quiénes prefirieron aferrarse de esa endeble estatua y quiénes aceptaron la invitación de abandonarla definitivamente para integrar el reino de la roca eterna. ¡Qué profecía, apreciados amigos!
26 siglos de historia planetaria que habrían de ser testigos de las actuaciones de 4 imperios universales. Ya ustedes los conocen muy bien: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El último de los cuales, Roma, habría de experimentar una irreparable división que habría de extenderse hasta el momento del establecimiento del reino de Dios. Y todo ello no en una voluminosa colección de obras históricas, sino en los rápidos y ágiles pantallazos de un solo capítulo del Antiguo Testamento. Meditando en esta asombrosa revelación, que en sí misma lleva las credenciales de lo divino, me permito citar nuevamente las señeras palabras de White, que expresó: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. En el libro La Educación, en la página 169. Saben, amigos, lo decimos con pena, con gran pena, pero algo debe estarles pasando a tantos ministros religiosos de otras tantas iglesias, denominaciones y confesiones, como para que nunca mencionen siquiera en sus mensajes espirituales la esperanza de que está llena la palabra de Dios. Algo debe estarles pasando a tantos religiosos como para haber ido desterrando a las profecías de Daniel y el Apocalipsis de sus mensajes. Amigos, hagamos caso del consejo de San Pedro. Dios nos ha dado la segura, la permanente palabra profética para que sea como una antorcha en nuestro camino hacia el incierto futuro, hasta que el lucero, la estrella de la mañana, Cristo Jesús, aparezca con todos sus ángeles para hacer caer el telón sobre el drama del pecado y del dolor, de la muerte, y levantarlo luego para permitirnos contemplar alborozados el establecimiento de su maravilloso reino de felicidad y amor. Déjenme decirles algo más en relación a esto. San Pedro nos cuenta en su segunda carta, en este mismo capítulo 1, que si se trata de impresiones, la que él tuvo supera cualquier impresión que podamos tener los seres humanos. ¿Qué impresión? Él estuvo allí con Cristo en el monte de la transfiguración. Él vio al Señor Jesús transfigurado en su gloria. Pero San Pedro nos dice: cuidado con las impresiones. Las impresiones tienden a debilitarse, a esfumarse con el paso del tiempo. Necesitamos algo más permanente, algo más estable. Y eso más permanente, más estable, es la palabra profética. San Pedro, ese gran líder del cristianismo, aconseja a todos los cristianos volver a la palabra profética, a lo que Dios anticipó, a lo que Dios reveló acerca del futuro. Eso es lo que va a introducir certeza y seguridad en el momento presente y al mismo tiempo una dimensión de esperanza en nuestro corazón. Estimado amigo y apreciada amiga, toda vez que las sombras del presente o del mañana tiendan a quitarle la paz, a hacerlo sentirse ansioso o angustiado, recuerde la estatua y recuerde también la roca. Lo repito una vez más, 2 símbolos, 2 destinos. O estamos identificados con la estatua o lo estamos con la roca. No hay tal cosa como espectadores neutrales en este mundo. Sencillamente no existen. Usted y yo o pertenecemos a la estatua, que pronto va a ser pulverizada,
o a la roca de la salvación eterna, Cristo Jesús. Concluyo estas reflexiones con palabras más antiguas aún que las de Daniel. Palabras que nos vienen no del siglo VII antes de Cristo, sino desde 8 siglos antes, escritas por Moisés y referidas a Dios. Miren qué hermosas. Deuteronomio capítulo 32, los versos 3 y 4. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Allí estaba Moisés, anciano ya. Ese pueblo le había causado muchos quebrantos. Se había mostrado rebelde en tantas ocasiones. Incluso esa rebeldía había llegado en una ocasión a impacientar a Moisés. Y esa impaciencia lo llevó a hacer algo que no debía haber hecho. Y eso que él hizo, de herir 2 veces la roca, esa roca que simboliza a Cristo, hizo que no pudiera entrar en la tierra prometida. Y sin embargo, con tanto amor aconsejó a su pueblo en este libro del Deuteronomio y lo llevó a presentarse delante de la gran roca de los siglos, delante de Dios. Y ese es el mensaje que aparece en todas las páginas de la palabra de Dios. La roca es Dios, la roca es Cristo Jesús. No hay ninguna, absolutamente ninguna otra roca que sirva de fundamento a la iglesia cristiana. Solamente Cristo es la roca. Los invito a levantar nuestra vista al cielo con una plegaria a ese Dios que tanto poder tiene y tanto amor y tanta disposición a ayudarnos. Amado Padre que moras en los cielos, a ti venimos como la roca de los siglos, seguros de que tú nos amas, seguros que anhelas recuperar plenamente a este planeta, la única oveja extraviada del aprisco sideral. Padre de amor, gracias por escucharnos. Te ruego que nos bendigas a todos y muy especialmente a nuestros apreciados televidentes. Tú los conoces, Padre, los amas, sálvalos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.